midiplomado.com. Estudia desde donde quieras. Un placer tenerlo aquí con nosotros en nuestra Midi Talk. ¿Cómo has estado? Muy bien, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido, muy contento de poder estar con ustedes el día de hoy y poder platicar sobre los temas que ustedes tengan de interés para esta tarde. Perfecto, no, pues bienvenido. Le voy a dejar aquí el micrófono al ingeniero Mario para que dé un poquito del background de lo que es las Midi Talks antes de entrar al tema. Bueno, platicarles, gracias Gustavo, bienvenido también. De cariño, si ven que se nos sale a Gustavo y un servidor dirigirnos al licenciado en psicología como Capi, pues es porque es de casa, es una persona de confianza, entonces no piensen ahí como que, y estos llevados, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Pues más que nada encuadrar, ¿no? Recordarles que la idea de estas charlas, de estas mini talks, es compartir un poco de la experiencia, y digo un poco porque realmente pues duran una hora, es lo que pretendemos que duran, y lo que tienen que compartirnos los panelistas, los expertos, que ahorita vamos a abordar esa parte, lo digo así como que para que sepan el contexto de lo que vamos a empezar a hablar. Pero la idea es que ellos tienen mucho que compartirnos, ¿no? De su experiencia, de lo que ellos van viendo en su vida profesional, en su desempeño y desarrollo profesional, y que les puede servir en diferentes ámbitos, ¿no? Desde el recién egresado, del que está estudiando, hasta el profesional que busca eventualmente actualizarse o acercarse a esa parte, ¿no? A veces como profesionistas no nos permitimos por tiempo, por nuestra ocupación normal, esa parte de mantenernos actualizados, ¿no? Entonces la idea de las charlas es eso, empezar a hacer una comunidad en la que todos podamos compartirnos nuestra experiencia y nuestro punto de vista también en algunos asuntos de interés, ¿no? Del tema que se esté abordando. Son charlas amenas y bueno, sin mucha formalidad, ¿no, Gustavo? También. Así es, la finalidad, como lo decías, Mario, es que conozcan un poquito más del tema todos los visitantes, los seguidores de la página, y que conozcan también el perfil profesional de la persona que está invitada, ¿verdad? El invitado en cuestión, para que vean un poquito más en la práctica, en la vivencia, cómo se pueden llegar a aplicar algunos de los conocimientos de los que tienen alguna relevancia aquí en nuestros programas de estudio. La finalidad es esa, ¿no? Darle un poquito más de pertinencia a los programas de estudio que midiplomado.com tiene para ti. Y pues con esto damos el inicio al tema. Capi, nos gustaría que nos comentaras desde tu perspectiva, ¿qué opinas tú acerca del surgimiento de lo que se le conoce como terapias breves, que son de alguna forma una modalidad de terapia a lo mejor más, ¿cómo se puede decir? Pues breve, ¿verdad? Como dice, que no abarca tanto tiempo para poder lograr el objetivo en específico que se puede tener. ¿Qué nos puedes platicar un poquito acerca de estas terapias y cómo te tocó vivir este nuevo desarrollo y implementación de prácticas psicoterapéuticas? Porque pues a ti te tocó también conocer la psicoterapia pues de largo plazo, ¿verdad? Claro que sí, Gustavo. Bueno, primeramente, yo soy capitán ya con 21 años de servicio por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. A partir del 2007 me graduó ya como licenciado en psicología y empiezo a ejercer de esa fecha hasta el momento, pues obviamente en esa área, tanto psicoterapéutica como en la atención privada. Y tenemos, y bien decías algo importante aquí, cómo me toca vivir ese cambio, ¿no? Porque si bien a lo mejor pues mis maestros pues eran de la vieja escuela, ¿no? Todo lo que era psicoanálisis, todo lo que era el proceso freudiano al momento de estar estableciendo pues nuestras terapias, al momento de ver a nuestros pacientes. Yo soy de la corriente totalmente psicoanalítica,
Pero si bien también tenemos que entender una parte, y es muy importante, cómo va evolucionando la sociedad, cómo van evolucionando hasta cierto punto las patologías, cómo va evolucionando ciertos conceptos, y aquí entra el punto en el cual tú comentabas, ¿qué pasa con ese cambio, esas modificaciones a las terapias? Bueno, la terapia breve propiamente es un instrumento muy útil. Hay que recordar que cada terapia se va a ir encuadrando o vamos a tenerla que ir encuadrando de acuerdo a las necesidades que tenga nuestro paciente, ya sea paciente hombre, sea paciente mujer, qué características tiene, si es menor de edad, si es mayor de edad, si es adulto mayor y por qué está viniendo con nosotros a terapia. Esto obviamente lo trabajamos ya al momento de desarrollar pues toda la historia clínica del paciente ya cuando está con nosotros, generar una adecuada evaluación, un buen diagnóstico y por ende el mejor tratamiento. Ya la terapia breve propiamente para ciertos pacientes está funcionando de una manera muy adecuada, de una manera muy eficaz, de una manera, me atrevo a decir, muy eficiente y sobre todo por el tipo de vida que llevamos actualmente, que ya, si bien es más rápido, es más complejo, y tendríamos que también hablar, como ya se habla en la mayoría de los casos, antes de la pandemia y después de la pandemia, que también nos vino a generar ahí un movimiento muy, muy importante en la cuestión psicoterapéutica. ¿Por qué? Porque hasta se llegó a implementar herramientas como Zoom para poder darle terapia a los pacientes, ya que no podían ir físicamente al consultorio y tenían ciertas necesidades. Y obviamente no es lo mismo estar viendo al paciente dentro de tu consultorio, en el cual tal vez podrías extenderte un poco en tiempos para poderlo, pues atender, valga la redundancia, que usando estos medios electrónicos y que tenías que reducir los tiempos muchas veces, ser muy concreto y en estos casos, pues la terapia breve ha funcionado muy bien, independientemente muchas veces del tipo de paciente, se ha acomodado más que nada a este entorno que estamos viviendo actualmente, este entorno social en el cual pues se tienen que ir adaptando todos estos procesos psicoterapéuticos y que si bien pues vamos buscando cuál va a ser la mejor atención para el paciente y darle las herramientas también al paciente y por supuesto al terapeuta para atender los diferentes casos que se nos presentan. Sí, como tú lo dices, ¿no? El mismo caso también es el que determina, pues, qué utilizas, ¿no? ¿Qué pauta seguir? Yo creo que la cuestión de la psicología también influye mucho también las condiciones del entorno en la que está viviendo la persona, que ahora con la pandemia yo creo a los psicólogos también fue algo que fue un reto, ¿no? Muy difícil de alguna forma de afrontar, sobre todo para la continuidad que tenían con los casos que ya estaban trabajando pre-pandemia, porque algunos, no me vas a dejar mentir, yo creo que tuvieron que hacer algunas pausas, modificaciones y pues el avance que pudieron haber tenido sí se pudo haber afectado, ¿no? Sí, propiamente yo me tuve que acostumbrar, y lo digo muy sinceramente, a dar la consulta por medio de una videollamada, ¿no? Que se me hacía para mí algo pues fuera de contexto, ¿no? Siempre tenemos esa parte en terapia, decir, bueno, vamos a ver al paciente de frente. ¿Por qué? Porque obviamente detectamos muchas cosas, ¿no? Cuando lo tenemos de frente, cómo viene vestido, cuáles son sus posturas, qué facies nos presenta, hasta el momento en el cual cómo llega el paciente, cómo se va el paciente de la consulta. Y sí fueron cambios totalmente radicales a los cuales yo creo que todos los psicoterapeutas nos tuvimos que acostumbrar. Claro, habrá ya colegas que sean de nuevas generaciones y que esto pues les haya sido muy útil, muy práctico, ya estén más acostumbrados a este tipo, de uso de tecnologías y otros que a lo mejor todavía nos consideramos de esa vieja guardia y que, digo, no es que usemos todavía el diván, que
porque no es una práctica excelente todavía de decir, bueno, todavía utilizo el diván en algunas consultas y que hayamos cambiado o hayamos tenido que modificar en un punto determinado nuestras técnicas o nuestras herramientas y decir, dejo el diván y ahora me paso a estos medios electrónicos. Como anécdota, Gustavo, les contamos lo que nos pasó en una publicidad. En una ocasión, nuestro staff de diseño saca un banner en el que ofrecíamos precisamente el diploma en terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Y ponían al paciente en un diván y obviamente nos llovieron críticas de, oye, ¿cómo la terapia cognitiva en diván? No. Entonces ahí nuestro equipo de diseño pues se da cuenta que la forma también tiene que ver mucho con el tipo de diplomado pues que vamos a ofrecer, ¿no? Entonces eso también le sirvió para documentarse más y bueno, es parte del aprendizaje normal. Pero a mí sí me surgió la duda, ahorita que lo comentabas, cuando cambia y viene esta necesidad de abordar al cliente de manera online, así como estamos nosotros en esta plática, ¿cómo precisamente tuvieron que adecuar el tipo de terapia al recurso, ¿no?, que tienen disponible? ¿Cuál crees que fue así de lo que nos contaste ahorita el reto, así que tú dices, esto fue lo que más nos costó trabajo a los que usamos tal tipo de terapia, ¿no? ¿O todas las terapias se podían adecuar así a un formato online? No todas las terapias se pueden adecuar. Por ejemplo, el hecho de dar una terapia en psicología infantil, pues requieres obviamente de cierta adecuación tanto del consultorio, tener, pues, no sé, diversos materiales en los cuales dices, ¿cómo lo voy a hacer? El simple hecho de decir, bueno, no puedo aplicar un test al paciente en línea, ¿no? Tiene que estar presente el paciente para aplicar el test. Y habrá terapias, obviamente, gestal, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, que tú dices, se presta más o va más de la mano en un punto determinado a que se pueda llevar a cabo por este medio. Y habrá terapias como el psicoanálisis o la terapia psicoanalítica de las técnicas, de las herramientas que se vayan ocupando, estés tú trabajando. Por ejemplo, hay pacientes adolescentes que a mí me ha tocado o que en ocasiones pues me tocó atender en cierto punto que me decían, oiga, me hablan por teléfono, oiga, tenemos un paciente con intento de suicidio, ok, que ¿lo viene a visitar hoy? No, lo veo hasta mañana, ¿no? Y me decían, oiga, ¿por qué no lo viene a ver hoy? Porque ahorita está en quirófano, le están haciendo un lavado gástrico y mañana en la mañana que esté bien, pues lo vemos, ¿no? Y vemos al paciente igual que, pues, intento de suicidio, ¿qué pasó? Ah, paciente adolescente. O pacientes que a lo mejor te dicen, ¿consumes drogas? Pues sí, consumo drogas, ¿no? Actualmente dices, bueno, tengo pacientes que consumen cristal, consumen cocaína, y dices, bueno, ¿son pacientes funcionales, entre comillas? Pues sí, o pacientes ya con grado de alcoholismo severo, ya que presentan cierta cirrosis, ciertos problemas ya por su forma de beber, y que dices, bueno, ¿cómo los vamos a ir atendiendo? Y el paciente, vamos a ponerlo así, el paciente estándar o el paciente que dices, bueno, trae ciertos problemas emocionales, a lo mejor va a traer algunos problemas de conducta, ciertos rasgos tal vez depresivos, pues es diferente la forma de atenderlo, la forma de irlo tratando. Esto de la terapia es ir adecuándonos también nosotros como terapeutas en base a qué patología tiene el paciente y cómo va a ir recibiendo ciertos aspectos. En mi caso particular, por ejemplo, yo no atiendo niños, ¿no? No soy de un terapeuta que digas, bueno, voy a poder atender a un niño, porque no es mi especialidad, no es mi área. Para otros dirán, no, perfecto, pues a mí mándamelos, ¿no? Porque sí me gusta atender niños, tengo el consultorio con juguetes, con mesitas, me siento en el piso y trabajo con ellos, etcétera. Pero igual, muchas veces también me han solicitado, por ejemplo, el apoyo para escuelas primarias, ¿no? Oye, no tenemos psicólogo, necesito que vengas
hacer ciertas evaluaciones, observes en un punto determinado al grupo, cómo se está desenvolviendo, cómo se va desarrollando y por supuesto se ha prestado el apoyo y con excelentes resultados hasta la fecha. Sí. Y Muy bien. la realidad es que, así como comentas tú que a ti tú tienes cierta preferencia o cierta área, ¿no? de interés por tratar de apoyar a ciertas patologías, trastornos, e incluso pues ya también la edad, ¿no? La parte del género, la edad, el tipo de problema que está viviendo, las circunstancias, ya... ahora que ya te ha pasado esto de la parte de la pandemia, desde tu punto de vista, desde tu punto de experiencia personal, ¿un psicólogo crees que se le hace complicado de cierta manera atender casos por estos medios, por los medios digitales? ¿Tú cómo lo puedes percibir? Por ejemplo, si alguien llega y dice, es que necesito de un apoyo, ¿verdad? Necesito terapia o necesito, pues vaya, a lo mejor la terapia se la recomiendas ya después de la primera sesión, de la primera entrevista, pero ¿tú cómo ves la resistencia desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, tu experiencia personal, a atender los casos en estos medios? Mira, no tanto creo yo que haya una resistencia, pero sí podemos evaluar los resultados y siempre los resultados son mejor cuando se da la terapia en forma presencial. Pero si bien cuando hay la necesidad de tomar la terapia, que ahora, como decíamos, con lo de la pandemia, no puedo ir a la consulta y requiero de terapia, bueno, pues los medios obviamente estaban a la mano, estaban pues sirviéndonos de mucho para no dejar al paciente solo, para no dejar a ese paciente sin esa atención o ese proceso psicoterapéutico que se necesitaba. A mí me decía una de mis maestras, ¿no? Lo peor que puedes hacer en un proceso terapéutico es no hacer nada, ¿no? Entonces, dejar solo al paciente, decirle al paciente, pues no se puede porque no nos podemos ver en el consultorio y que no buscáramos en un momento determinado las herramientas para poderle ofertar algo al paciente, ya que el paciente dijera, bueno, entonces sí se puede, bueno, se puede hacer por este medio, pues adelante, ¿no? Pero te digo, lo peor que podemos hacer con un paciente es no hacer nada con él. O sea, no podemos también cerrarnos y decir, si no hay el consultorio, si no está el consultorio, si no, ¿qué medios podemos ocupar? Si bien hay pacientes que todavía, ya los he invitado, ya que se pudo otra vez reabrir el consultorio, que ya se tuvo la oportunidad de ver a los pacientes en vivo y a todo color, pues hay pacientes que me han dicho, oye, pero yo me siento bien como estamos llevando la terapia aquí en casa, o sea, por medios como Zoom o videollamadas, etcétera. Entonces dices, bueno, si el paciente se siente bien así o se acopló a este tipo de medios, pues a seguir con eso, ¿no? Ya tarde o temprano el paciente dirá, bueno, sí saldremos, sí generaremos esa parte de movimiento. Yo creo que más que nada es la parte de comodidad, ¿no? De recibir todo en casa, no tengo que salir de mi casa, y recibo una buena atención, una excelente atención psicoterapéutica. Oye, Capi, y por ejemplo, para los psicólogos que nos están observando o que van a ver el video, ya sea en tiempo real, en la sesión grabada, ¿tú qué recomiendas para que un psicólogo, para que un profesional de la salud mental prepare una sesión de terapia con un paciente por modalidad virtual? ¿Qué cambios tiene que hacer a cómo se va viendo de manera presencial? Para que se hagan una idea de lo que conlleva, porque no es igual, ¿verdad? No es igual. Primeramente el medio, ¿no? Pues un buen equipo, ya sea un buen celular o tu computadora con una buena cámara, está la escenografía, vamos a ponerlo así, qué es lo que se va a proyectar, porque no puedes estar
por así decirlo, acostado en tu cama y que esté moviéndose la computadora o el teléfono, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que tener un buen escenario, es una muy buena conexión a internet, no es válido, ay, perdón, se cortó, ay, perdón, falló, y No, sobre todo no te esa entendí esa parte en la parte, ¿verdad? cual... Dijo, le voy a ¿Qué decir que dijo? sí Sí, porque no se déjale digo que escuchó sí al bien. paciente. Imagínate. En ocasiones, de veras, falla el audio, puede fallar la conexión, o en ocasiones también hemos visto, tanto por parte del terapeuta, porque me lo han comentado, pero también por parte del paciente. O sea, si vas a estar en tu sesión terapéutica, entonces de repente ves que corrió el niño, ¿no? Ladró el perro, ya pasó ahí el camión del gas, o sea, todos esos detalles que en un punto determinado en tu consultorio no los tienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás en un lugar propiamente para dar tu terapia y que en casa pues se puede prestar a eso, ¿no? Tanto por parte del terapeuta, que de repente el terapeuta está en su consulta y ya le saltó el gato, ¿no? O ya está el niño ahí molestando, por no utilizar otra palabra, ¿no? De las que ocupo luego. O ya pasó algo, ¿no? Entonces, o el paciente igual, ¿eh? ¿Me permites tantito que déjame atender al niño? Oh, que la canción. Espérame, es que creo que acaba de llegar mi esposo, ¿no? A ver qué quiere. Sí. Pues dile que estás en terapia, carajo. O sea, casi Son les digo, oye, distractores, imagínate ¿no? que son tus 5... Son muchos distractores, ¿no? Y eso también influye mucho en el proceso. Oye, influirá también la parte del control, porque si te fijas a lo que he pasado, las experiencias que yo he tenido es que el psicoterapeuta tiene de cierto modo el control al estar en su consultorio, tiene el control del entorno, de la situación, y también a veces hasta lleva la pauta, aunque sea el paciente el que está platicando. Aquí como se comparten y no están de manera vivencial, pues son dos entornos distintos, ¿no? Sí. Ahí cambia la hora de hacer el clic, el rapport, ese feedback. ¿Tú crees que se ve afectado? Sí se puede llegar a ver afectado. ¿Por qué? Porque tanto el terapeuta va a decir, bueno, o estamos en la consulta o qué estamos haciendo. Y por otro lado, el paciente, ¿qué tanto lo toma con ese nivel de seriedad? Yo tengo pacientes que realmente sí, a la hora de la consulta, pareciera que se encierran, no sé, en su recámara y empezamos la consulta, ¿no? Y se ha escuchado que tocan la puerta a lo mejor y no abren, ¿no? Pero sí otros casos en los cuales vemos al paciente en la consulta y no sé si el teléfono lo puso con un bastón o algo, porque se ve que va caminando por toda la casa, ¿no? Va agarrando cosas, va atendiendo esto. Les digo, a ver, le digo al paciente, a ver, siéntate, cálmate. Es que, permíteme, es que me paré por un café o es que, o sea, no. Y entonces sí se pierde, vamos a ponerlo así, no tanto el rapport en un momento dado, pero pareciera como si te cortaran la conexión a internet de repente y de repente regresan. Entonces, sí te pierdes o te puedes llegar a perder en un punto determinado. Al igual, por ejemplo, el manejo de los tiempos. Normalmente una terapia es de 50 minutos, una hora aproximadamente, y el manejo de los tiempos luego por estos medios pues se puede extender más, ¿no? En ese espérame, ahí voy, es que tocaron la puerta, etcétera, ¿no? Que te vas conectando y todo. Entonces, imagínate que te toca un paciente que no sabe de habilidades digitales, pues yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Y que además no es solo el compromiso, bueno, obviamente ahorita nos aclaras quién es el que tiene más compromiso al momento de sacar adelante un resultado en una terapia, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que estés tomando la terapia y haya distractores o que tú te tomes el tiempo de decir, oye, voy por un refresquito, un café, pues también a lo mejor demuestra la falta a lo mejor de interés, ¿no? Del paciente o a lo mejor otra condición, ¿no? De que es muy hiperactivo. Yo, por ejemplo, aquí me estoy muy mueve por lo mismo, ¿no? De que me cuesta trabajo estar haciendo una sola posición. Pero así, yo creo que también demuestra, ¿no? Esa parte de que tu paciente a lo mejor no está tomando con seriedad la terapia y el resultado, pues, no se puede alcanzar igual.
En esa cuestión, en ese punto que tú comentas, Mario, yo le digo a mis pacientes que el 90% de la terapia es de ellos, el 10% es mío. Y el paciente muchas veces dice, pregunta, oye, chinga, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pues tú eres el psicólogo, ¿no? Tú eres el que debes de llevar ese 90%. Les digo, no. ¿Por qué? Porque bien o mal, yo ya estoy aquí en el consultorio, puedo estar haciendo infinidad de cosas en lo que llega mi paciente. Entonces el paciente es el que sale de casa, es el que llega puntualmente al consultorio, es el que empieza a trabajar todo lo que tiene, ¿no? Yo en terapia no le llamo problemas, ¿no? No qué problemas tienes, ¿no? De por sí la palabra problema ya es una carga y Es de todavía estar agobia, diciendo al sí. paciente, sí, ¿qué problemas, no? Entonces dice el paciente, bueno, entonces, ¿qué son? Digo, ¿qué pendientes tienes por resolver? ¿Sí? Ah, entonces ya el paciente se queda, pues pendiente, sí. Por ejemplo, con mis alumnos les digo, ¿qué pendientes tienen? Tienen un pendiente de 4 años, ¿no? Terminar la carrera, por ejemplo, en 4 años. Ah, pues es un pendiente de 4 años. Y en 4 años se va a terminar. Hay unos que a lo mejor en 5, en 6, pero bueno, ya terminarán en su momento, ¿no? O sea, sí. ¿O qué otro pendiente tienes, no? O sea, pendientes a lo mejor muy sencillos, dices, bueno, pues se van a tener que terminar. Eso por un lado, por otro lado, ¿sí? No, no, sigue, sigue, sigue. Ahorita te pregunto. Ah, ok. Por otro lado, le digo al paciente, pues tú eres el que vas a venir, aquí vamos a desglosar tus pendientes, es como si te asomaras a la cocina y vieras un especiero, ¿no? Y entonces está la sal, la pimienta, ajo, perejil, todo lo que tú quieras, ¿no? De especies, cuáles son tus pendientes. Entonces, ya cuando los ve propiamente más organizados, entonces ya va a decidir el paciente, así como nosotros decidimos, le voy a poner esta especie a la comida, pues el paciente aquí en terapia voy a ocupar este pendiente para trabajarlo, ¿no? Y como les digo, también no es necesario que te los lleves, o sea, tus pendientes aquí déjamelos, ¿para qué los andas cargando de un lado a otro, no? Cuando regreses a terapia, pues aquí van a estar tus pendientes. Y también otro punto con el cual debemos de trabajar con el paciente y hacerle entender al paciente que pues, los tiempos se van a ir acomodando conforme se vayan resolviendo sus pendientes. Hay pacientes que hemos trabajado 5, 6, 7 sesiones y estoy bien, ok, me retiro, dejamos cita abierta, perfecto, y se va el paciente muy bien. Hay pacientes con los que he trabajado un año, año y medio, y dices, bueno, ya me empiezo a sentir mejor después de mis pendientes, y obviamente también se trabaja al igual ya sea en terapias breves o un poco más alargado cuando depende tanto del paciente como del terapeuta, qué es lo que le vas a estar ofertando. Yo quería abordar un tema. Yo soy de la idea, y yo siempre le recomiendo a veces a mis alumnos o a parientes, amigos, le digo, ir a terapia es como ir al dentista. Hay que acercarse al menos cada 6 meses para ver si no se nos salió de control algún indicador de los que tenemos, ¿verdad? No le quise llamar de locura, pero bueno, yo sí les digo eso. Y es bueno, yo sí trato así de tener a veces esa dinámica, ¿no? Pero luego también me topo con usuarios que sí lo hacen, pero luego veo que dejan a veces sus procesos inconclusos porque, o el comentario que me hacen es que no me gustó lo que me estaba diciendo, así lo dicen a grosso modo, ¿no? No me gustó lo que me decía el psicólogo. Yo lo que interpreto es, como no te dio por tu lado, es decir, no te dio la razón de las conductas erróneas que tú tienes, entonces decides cambiar a un psicólogo a ver con cuál sí te refuerza esas conductas negativas que te traen tus problemas, ¿no? ¿Tú detectas ese paciente o cómo abordas cuando precisamente te das cuenta que un paciente está reacio a querer pues trabajar? Porque yo entiendo que es un proceso en el que hay que trabajar uno mismo, como dices, es problema, el trabajo lo tiene que hacer uno, no es problema, ¿va? Ya no nos vamos de esa palabra. Bueno, van a ser pendientes. Sí, mira, es muy común encontrar cuando el paciente viene a terapia porque, como tú lo has mencionado, quiero saber cómo estoy, cómo ando, ¿no? Esa revisión que a lo mejor no me pueden sacar una radiografía o como cuando voy al dentista y hace una
revisión rápida de cómo está mi boca, ¿no? Aquí necesito ver cómo está mi mente, o sea, qué anda fallando, ¿no? Entonces el paciente nos da muchas señales, ¿no? En ocasiones, el paciente cuando le preguntas, ¿ya has ido a terapia? No, sí, ya he tenido 4 o 5 terapeutas. Dices, ah, caray, pues, ¿qué está pasando, no? Con tus terapeutas. Por un lado, sí, o sea, 4 o 5, bueno, ¿qué trastorno has de traer que tuviste a tantos terapeutas? Por otro lado, las poses que toma el paciente al momento de estar sentado, pues obviamente lo ves, piernas cruzadas, brazos cruzados, cabeza agachada, no te sostiene la mirada, ahí está pasando algo. O simplemente las facies, ¿no? Que tiene, le haces algún comentario, empezamos a trabajar sobre un tema y las facies son tan... Entonces, de ahí vamos captando muchas cosas. Por otro lado, también qué hacer. Entonces, dice uno, ah, caray, o sea, sí, o sea, díganme qué es lo que debo de hacer. Yo les digo en terapia, es que no hay cosas buenas ni cosas malas, ¿no? No podemos etiquetar en terapia, pues no vamos a etiquetar estás haciendo bien o mal. No es como el típico ejemplo que les pongo, ¿no? ¿Por qué, carajos, cuando alguien va a un hospital, lo primero que le pregunta al paciente que está encamado, oh, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, cabrón, pues, no, me siento aquí a toda madre, me ha acostado, me dan de comer con tubos, me bañan acostado, no, pues está toda madre, ¿para qué me voy a mi casa? ¿No? O sea, es ilógico, ¿no? Que le pregunto, ¿cómo estás? Pues aquí acostado, ¿no? Recibiendo toda la quimioterapia, toda madre, ¿no? O sea, muy a gusto, ¿no? O sea, no, entonces, sí vemos esa parte en la cual, vamos, el paciente muchas veces llega porque no ha recibido esa respuesta correcta, no ha tenido el aterrizaje adecuado. Por otro lado, también tenemos que tocar el punto del aspecto ético, ¿no? Yo le comentaba a una paciente hace poco que llegó con un caso de su esposo que tiene un problema muy fuerte en la cuestión de cómo toma, ¿no? O sea, cuestión de alcoholismo. Y que yo le dije, ¿sabes qué? Realmente no lo voy a atender porque requiere, pues, propiamente ya de una atención médica y posteriormente, pues, otra, internarse para un tratamiento más especializado por su adicción. Y me dice, ay, oye, pues yo pensé que sí, pero yo no puedo seguir atendiendo y va a ser simplemente un placebo la atención, ¿no? O sea, no va a tener mayor resultado. Puedo llevármelo meses si yo quiero, ¿no? Entonces también esa parte que tenemos que atender, esa parte ética como psicoterapeutas o terapeutas, psicólogos, en el cual, a ver, ¿cómo viene el paciente? O sea, no podemos retener a un paciente nada más por el ingreso que nos está generando el paciente, no, realmente tenemos al paciente porque le vamos a ayudar. Ahora, no es mi área, porque también hay que reconocer, esta área yo no la trabajo, esta área no la estoy manejando o no le voy a servir de nada al paciente, al contrario, ha habido casos, es que me platican a mí, es que mi terapeuta, yo lloraba y mi terapeuta lloraba conmigo, ¿no? Digo, carajo, espérame, y los dos llorando, ¿no? Y cada quien llevaba su caja de Kleenex, ¿no? O cómo, ¿no? Sí, o sea, hay cosas que hay que entender, ¿no? O es que el paciente, llegaba con mi terapeuta y era, primero escuchábamos música y luego, tenía ahí sus inciensos y todo. Pues qué bueno, ¿no? Aquí es psicoanálisis, aquí no vas a tener inciensos, no vas a tener abrazos, no nada, siéntate y vamos a platicar, ¿no? Entonces muchas veces esa parte es la que va encuadrándose con el paciente, qué tan sincero es uno, qué tanto dice las cosas y qué tanto empieza a manejar o a verse resultados. Los resultados, yo le digo a los pacientes, lo van a empezar a detectar familiares, amigos, las personas con las cuales trabajas, el cómo van a ir viendo qué modificas, porque también hay otra cosa en terapia que llegan y voy a cambiar cómo soy, le digo, no, a ver, espera, esto es psicoanálisis, es psicoterapia, no es cirujano plástico, ¿no? O sea, no te voy a cambiar, sí, o sea, no, aquí no vienes a cambiar, vienes a modificar conductas que en un punto determinado no te están funcionando o
la simple conducta de aprender a decir no. Del límite. Oye, ¿me haces un favor? No. Ah, cabrón. O sea, la primera reacción es así de que, a ver otra vez, ¿cómo fue? No, no te hago ese favor. Y la persona es que, oye, pero antes me decías que sí a todo. Antes, ahora ya estoy yendo a terapia y te puedo decir no. ¿Qué es lo que pasa? No. Oye, Obviamente, yo lo que vi, de hecho, hay memes, hay un meme que estaba viendo yo en el chascarrillo de los profesionales de la psicoterapia, que estaba una persona diciéndole, el psicólogo le mandaba un mensaje de que discúlpame, ya no te voy a poder atender, lo que pasa es que me enamoré de ti y pues ya te voy a tener que canalizar. O sea, pues, entender que todos somos personas, tenemos de alguna forma, eso que dices tú, la ética es bien importante, pero también incluso desde un inicio, cada profesional, cada psicoterapeuta, pues le gusta cierto tipo de corrientes, incluso de terapia, pero muchas veces las personas, los pacientes, no conocen esa corriente, ¿verdad? No conocen si es por ahí a lo mejor lo que le beneficia más. Y luego vienen estos casos como el del chiste, o sea, ahí es ya trabajando. Una cosa es que yo haya elegido el mejor tipo de terapia porque elegí al mejor profesional, y otra cosa es, ¿sabes qué? Dentro del proceso, pues pasó esto, hubo un fallo, hay veces que se ponen fuertes las terapias, por la cuestión del trato, ¿verdad? Porque hay veces que, pues, tú ahorita decías, hay gente que llega intoxicada y es difícil, ¿no? ¿Cómo sabes o cómo tú como psicoterapeuta, cómo puedes hacer entender al paciente cuál es el estilo de terapia que tú manejas y si es el indicado? Porque yo he visto que normalmente el profesional en sus anuncios, pues nada más pone su número de consultorio, su logo, su nombre y tan, y a lo mejor llegas y te sale una persona con un tipo de terapia que tú no te esperabas, ¿verdad? Y a lo mejor ya no te gustó. Y aquí, lo primero que se hace cuando llega el paciente, independientemente de la historia clínica, que siempre lo he mencionado, es fundamental para llevar un adecuado proceso psicoterapéutico, es generar ese encuadre. El encuadre propiamente es qué días nos vamos a ver, cuál es el costo de la consulta, cuál es el formato, por así decirlo, y qué especialidad está presentando uno, qué tipo de terapia le voy a ofrecer al paciente. Si bien en mi área es el psicoanálisis, digo, pues es que esta es una terapia psicoanalítica, o sea, aquí a lo mejor no vas a encontrar música de fondo, aquí no encuentras inciensos, por ejemplo, aquí no te voy a dar un abrazo, si te pones a llorar, pues qué bueno que llores, es que funcionan tus lagrimales y no hay más, ¿no? O sea, estás externando ciertas cosas. A lo mejor también aunado a que cada, pues, profesionista dentro del área de la psicología va a ir encontrando el área que más le gusta ejercer, o sea, dentro de la especialidad. A lo mejor me voy por la terapia infantil, me voy por cierta terapia industrial o psicología industrial, me puedo ir, bueno, en mi caso digo el psicoanálisis, u otras tendencias que a lo mejor van más de la mano con cuestiones humanistas o cuestiones ya más nuevas, ¿no? Terapias de constelaciones, etcétera, lo que él vaya generando, que le vaya gustando. No es tanto la crítica de cuál sirve más o cuál sirve menos, no, sino aquí es qué le puedes ofertar tanto al paciente que le va a resultar mejor durante su proceso terapéutico. La terapia cognitivo-conductual junto con el psicoanálisis está comprobada que ayuda mucho en la cuestión de las adicciones. Ahora, si me dices psicoanálisis para un niño, no, pues no hay psicoanálisis para un niño, ¿no? Esa terapia... A lo mejor. Bueno, sí, ya, y dependiendo cuál sea la situación, insisto, del paciente, cómo venga. Hay pacientes que vienen totalmente cerrados por el hecho de que han pasado con terapeutas que en ocasiones
yo les comento a los pacientes cuando llegan conmigo, te voy a hacer tu historia clínica, por ejemplo. Ok, perfecto. Oye, ¿ya te habían hecho tu historia clínica, este tipo de entrevistas? No, nunca, nada, no. Bueno, ok, perfecto. Oye, ¿algún test que hayan trabajado, etcétera? No, tampoco, nada. Qué bien. Oye, ¿tomaban notas tu terapeuta o qué? No, nada más llegamos y platicamos. Le dije, bueno, pues ya de perro te invitaba un café o qué carajos hacía. O sea, porque dices tú, bueno, si no hay o sea, hay cosas básicas. O sea, la historia clínica es algo básico. Vayas con un médico, vayas con un psicólogo, vayas con un psiquiatra, estamos todos en ese mismo contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que arroja la mayor información, sobre todo para saber cómo y qué tratamiento le vas a dar al paciente. Porque hay muchas cosas que si bien a lo mejor no salen en el momento en la historia clínica, pero sí en la segunda o tercera sesión ya empiezan a surgir, y más cuando nos vamos apoyando con algunos test o con algunas otras herramientas que igual ya insistimos, dependiendo del paciente, se van a ir aplicando. Ok. Y oye, y entonces a lo que para sintetizar un poquito, pues no hay una vertiente o no hay una terapia universal, no hay un estilo. Ya ahorita me decías que puede ser para las adicciones, pues es recomendable trabajar con la cognitivo-conductual, con una mezcla de psicoanálisis, que es una breve y una de las terapias pues básicas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que ya dentro de la psicología pues todas las herramientas están disponibles para el que más te guste, que de alguna forma cada terapeuta pues atiende y utiliza herramientas de todo. Entonces yo creo que la cuestión de estarte actualizando es obligada, ¿no? Para su profesión. Es muy importante que uno como terapeuta tenga una línea de trabajo. Como yo te digo, en mi caso, ok, psicoanálisis, perfecto. Esa es la base. Y de ahí tengo que ver qué otras terapias en un punto determinado o tendencias terapéuticas me van a servir para atender a mis pacientes. No nada más el psicoanálisis, ok. El psicoanálisis es una base, por supuesto, importante para mí. Posteriormente, ¿qué otras terapias me pueden servir o me pueden generar herramientas de trabajo con mis diferentes pacientes? Yo he visto, por ejemplo, aquí en midiplomado.com, que tienen diversos diplomados con temas muy interesantes en relación a diversas terapias que podemos ir trabajando y con quién se van trabajando. Obviamente, habrá terapias que digas, este es común, ¿no? Este ya es terapia cognitivo-conductual. Ok. Perfecto, esa ya la había escuchado, ya la hemos trabajado, ya es muy común. O que surjan otras terapias, igual que si bien se van a ir trabajando sobre todo o se van originando en Estados Unidos y empiezan a pasar a nuestro país y que son novedosas y que son cosas que muchas veces dices, oye, como que van mezclando. No tanto que vayan mezclando, porque no es una mezcolanza de terapias, no, sino simplemente se van generando terapias con combinación de otras terapias y qué es lo que le puedo dar y ofertar a los pacientes. Si antes a lo mejor hasta bromeábamos en ocasiones con algunos colegas, que yo les decía, antes la psicomotricidad fina, pues le dabas al niño el lápiz y que dibujara, y que no se saliera dentro del entorno, contorno de la figura, ¿no? Y ahora dices, ¿y ahora cómo mido la psicomotricidad fina? Dale una tablet o dale un celular y ve cómo juega con un dedo, ¿no? Entonces, caray, o sea, ya nos cambiaron, ¿no? Ya podríamos decir que Piaget en sus etapas de las edades, a lo mejor ya se quedó corto en un punto determinado. ¿Por qué? Porque vemos a niños que ni siquiera han entrado a la primaria, no tienen ni los 5 años de edad. Pero eso sí, los vemos con un iPhone, ¿no? Y que tú te quedas Mi niña. así, pues nada, no sé si hay los padres o no saben lo que traen en la mano, y todo, pero ya traen el iPhone y tienen infinidad de juegos, interactúan, etcétera. La información ya no es como antes, vamos, antes todavía, voy a hablar de mis tiempos, tal vez en mis tiempos, pues ibas a la biblioteca y agarrabas un libro y lo leías, y si eras más solvente, pues le sacabas fotocopias y trabajabas en tu casa. Ahora no.
Ahora, y no estoy diciendo que la tecnología sea mala, pero en un punto determinado picas un botón y te aparece toda la información. Pero ¿qué información? ¿En qué punto determinado ya pues se llega a cernir esa información, se llega a depurar esa información? Entonces, todo esto, todos estos cambios sí nos llevan a ejemplos o a conceptos muy difíciles de tratar, ¿no? A mí en una ocasión en la enfermería militar me decían, oye, vamos a tener un caso muy difícil de una paciente que está embarazada, ¿no? Ay, pues dije, una paciente embarazada, sí, va a estar el ginecólogo, va a estar el médico general, va a estar la trabajadora social y tú te integras también. Digo, ¿y cuál es el caso de la paciente? Ah, no, es que nada más tiene 13 años, ¿no? De edad, dije, y es embarazo de alto riesgo. Entonces, ese tipo de conceptos, dices, ¿cómo caen, no? O sea, ¿cómo nos está llegando el uso o consumo de drogas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en una fiesta el niño que apenas puede caminar es una pirinola, que se acerca a la mesa, toma la cerveza del papá, le da un sorbo y hasta hace gestos, ¿no? Y todo el mundo, ay, jajaja, hizo gestos, ¿no? Y mi comentario a lo mejor es, ay, mira, un alcohólico en potencia, ¿no? Ay, ¿cómo dijiste eso? Es un niño, está tomando cerveza, le están aplaudiendo, ¿cuál va a ser la consecuencia de, ¿no? Y no se diga más el hecho cuando están en la adolescencia, sobre todo, esa parte de, ¿y a dónde pertenezco? Sé quién soy, tengo un nombre, yo, sí, pero ¿a dónde pertenezco? Y cuando empiezan esa parte de experimentar, bueno, pues siempre son puntos con los cuales debemos de estar muy al pendiente ahora. Muy bien. Capi, tenemos algunas preguntas ahí que nos hicieron en la publicación. Nos pregunta Alejandra, dice, y si quieren con estas preguntas cerramos, dice, ¿cuánto tiempo se recomienda asistir a terapia y en qué momento es prudente dejarla? Mira, el tiempo es, por lo menos, debes de trabajar 10 sesiones, es lo recomendable, en el cual tu terapeuta ya debe de generarte un plan de trabajo, un plan de tratamiento, genera un diagnóstico y con el cual vas a ir trabajando con él. Obviamente los tiempos es pues algo subjetivo, ¿no? Porque decimos, no es que lo demos de alta al paciente, no es que se haya curado. ¿Por qué? Porque llegan en un punto determinado el paciente con cierta necesidad, cierta patología, cierto trastorno, en el cual al momento que se empieza a sentir mejor o empieza a ser ya más funcional, pues adelante. Hay un caso también, me comentaba a mí otra de mis maestras, que si puede tener cierta patología, pero el paciente es funcional, ¿qué vas a hacer? Y decimos, no le vais a quitar la patología porque muchas veces lo vas a desestructurar y va a ser un caos, ¿no? Entonces hay que ir trabajando con el paciente de acuerdo a sus necesidades, pero por lo menos son 8 a 10 sesiones, sería un proceso pues suficiente, yo creo que para que tuviera una buena atención. ¿Y en qué momento dejar la terapia? Pues cuando tanto el paciente y el terapeuta lleguen a entender que es suficiente y que dejas esa puerta abierta. Yo con mis pacientes les digo, y se queda la puerta abierta, se queda, digo, tu siguiente cita es una cita abierta para cuando requieras otra vez, regresas a terapia. O sea que al final de cuentas, podemos decir que en la cuestión de cuánto dure, pues lo interesante es ponerle un nombre, ¿no? Digámoslo así, o ponerle un nombre, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que vas a atender? ¿Cuál es el problema? Porque muchas veces vas y hablas y al final no sabes si por eso, por ejemplo, tienes algún trastorno, ¿no? De la personalidad, algún problema como la depresión, la angustia, no sabes, no le pones nombre, simplemente estás mal. Y la otra es ver qué te lo detona, ¿no? Y ya trabajar, ya como dices tú, pero vamos a hacer un plan de trabajo, ¿no? Es que es muy, muy valioso, ¿no? Para el paciente que le pongan precisamente lo que decías tú, Gustavo. O sea, a veces piensa uno que lo que te pasa es solo a ti, pero cuando le ponen nombre y te das cuenta que hay todo, digamos, no tratamiento, sino todo un proceso, que no es algo nuevo, que existe solución y sobre todo que la solución está en uno, eso es bien valioso para el paciente, ¿no? Y hacérselo ver, sobre todo, yo creo. A mí lo puedes ver incluso hasta en las películas de miedo, ¿verdad? Donde están los exorcistas, Capi. Que el exorcista tiene que saber
tiene que bajarle a la persona que está exorcizado, que le diga cuál es el demonio que lo está poseyendo. Y ya le da la torre y ya lo saca. Es igual, necesitan ustedes poder identificar qué es lo que tiene, porque pues de alguna forma siguen patrones, ¿no? De conductas, y puedes tú aplicar ya dentro de tu proceso terapéutico. El entorno social, el contexto familiar, laboral, también entra los factores de personalidad, qué y cómo están, o cómo te sientes tú. Otro aspecto, pues puedes traer ansiedad, puedes padecer depresión, sí, pero ¿cuáles son las causas que te están generando eso? Y ahí entra esa parte de modificación. Ahora, si se llega a diagnosticar, y difícil es, por ejemplo, un trastorno bipolar, pues discúlpame, ese ya no tiene cura, esto es para toda la vida, ¿no? Es como cuando dicen, controlado, ¿no? Si no tienes diabetes, pues igual va a ser para toda la vida, ¿no? Hay casos en los cuales nada más me ha tocado 2 casos con niños que han sido diagnosticados con trastorno son hiperactivos, ¿no? Dicen, es que tienen trastorno de hiperactividad y falta de atención. ¿Y quién dijo? No, pues es que lo dijo la maestra y la psicóloga que está en la escuela dijo que también. O sea, a ver, sí, vamos a ver, ¿no? Y recibo al niño, bueno, me traen al niño y dicen, oiga, necesito que lo evalúe, chequelo, porque es hiperactivo, o sea, y tiene déficit de atención con hiperactividad y todo. Ah, muy bien, le dije, termino la primera sesión con él, oiga, oye, estuvo quieto el niño, ¿no? O sea, no sé de dónde carajo sacaron el chingado diagnóstico, sí. Lo digo literalmente, porque un niño con ese diagnóstico no puede estar 1 hora sentado conmigo. Y no es que lo haya tenido amarrado, ni mucho menos, ¿no? Sino estuvimos platicando, estuvimos generando ciertos test. Entonces resultó ser que el diagnóstico estaba equivocado, ¿no? Y se les conoce como niños índigo, ¿no? Con un coeficiente intelectual por arriba del normal y que obviamente cuando los pones a hacer ciertas actividades dices, ¿sabes qué? ¿Cuántas operaciones les dejaste? 10, ¿sabes qué? Al déjale 20, ¿no? No saben detener o ponle a hacer otras cosas, o sea, entonces sí es muy importante un buen diagnóstico y ver cómo vamos a atender a nuestros pacientes. Me gustaría cerrar poniéndole, bueno, ¿sí? Haciendo como que la próxima mini talk que tengamos contigo, Capi, sea sobre algo que hablamos, ¿no? Hace ratito, la parte de repetir patrones. Yo he trabajado mucho en eso y creo que es algo muy interesante, es algo muy importante incluso para conocerte, para saber qué patrones buenos o malos puedes estar de repente repitiendo de tus papás, ¿no? Que nos hables, yo no sé, yo en mi ignorancia del tema creo que son los únicos patrones, yo sé que a lo mejor no, pero que nos hables un poquito más de ese tema, del tema de que de repente veo pacientes, o bueno, amigos que son pacientes, que ellos van a tomar terapia para solucionar el problema de alguien más. Nunca he entendido bien esa parte. Papás que van a tomar terapia para solucionar el problema que tienen sus hijos. No sé cómo se aborde, no sé si a lo mejor, digo, me queda claro que es bueno también que ellos vayan a terapia para solucionar eso, pero que nos hables de eso, ¿cómo ves? No, por supuesto que sí, ustedes, cuando me inviten, yo voy a estar a la orden y sobre todo si ya tenemos un tema para trabajar, pues con ese tema, entramos directo, ¿verdad? Porque sí es importante, si hay una gran variedad de temas, va a lo mejor a haber una gran variedad de preguntas, más o menos, de opiniones, y vamos a estar con mucho gusto atendiendo todas las dudas, todas las sugerencias que nos vayan presentando. Excelente. Muy bien, Gustavo, algo que quieras. No te oímos, Gus. Ay, no dije nada. No, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos pudiste brindar aquí, Capi. Pues te tendremos en próximas charlas con algún tema ya un poquito más concreto, ya más disciplinar, digámoslo así. Por aquí pues has estado participando activamente en midiplomado.com, dando introducciones, dando cátedras también de algunos de los programas que nosotros ofertamos, y pues más que nada también queríamos que te conociera nuestro público,
y como siempre, pues ya sabes que aquí la gente que es de casa, pues no hay que darle la bienvenida porque ya vive aquí. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y nos seguimos viendo. Recuerden que esta grabación fue en vivo, pero ustedes la pueden ver en el horario que quieran. Por si tienen alguna duda o algo, vamos a tener al invitado en algún espacio posterior para hacerle llegar sus dudas. Muchísimas gracias por participar aquí en MIDI Talks y nos seguimos viendo. Recuerda seguir midiplomado.com, donde estudias desde donde quieras. midiplomado.com. Estudia desde donde quieras.